educativa, más que nada. El día de ayer, el presidente un poco saliendo de su quinta presidencial, de la Quinta de Olivos, se dirigió hasta la provincia de San Juan y allí, bueno, en la antesala de lo que va a ser la firma del Pacto de Mayo en el mes de julio, el 9 de julio, pero no va a ser el 9 de julio, va a ser el 8 de julio, bueno, esas rarezas que tiene este clima de época, como quien dice. Allí el presidente se refirió a la cuestión de la educación y anunció un plan de alfabetización, ¿no? Porque y empezó a tirar un par de datos, un par de números que él considera de que hay que, empezar a focalizarse después de lo que fueron, ¿no? El financiamiento en sí, en todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, a las universidades. Bueno, sacar el FONIC, por ejemplo, las extensión horarias, libros, etcétera, etcétera. Pero bueno, un montón de cosas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Patricia Pastor nos va a estar contando. Patricia, ¿cómo te va? Muy buenos días acá. Rubén y Magalí te estamos saludando. Bienvenida. Buen día Rubén y Magalí, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Muy bien también, ¿Con bien, frío? acá escuchándolo, sí, con frío, pero está bien, este es nuestro invierno, viste que no es tan bravo nuestro invierno, así que lo Exactamente. disfrutamos también. Bueno, Patricia, Y ¿lo escuchaste bueno, al presidente ayer? estaba leyendo las repercusiones del tema del plan de alfabetización. Eh, Estaba leyendo repercusiones locales y nacionales respecto de eso. Ujú. Y bueno, de nuestra parte, contarles que sobre alfabetización en Formosa se trabaja hace muchísimos años. Sí, cuando Nación convocó para elaborar un plan nacional de alfabetización, nosotros el plan jurisdiccional ya lo teníamos. Estábamos justamente en la fase de readecuación de objetivos y demás para este año. ¿Por qué? Porque nosotros el plan que habíamos elaborado el año pasado para el 2024, o sea, a fines de 2023, octubre, noviembre, habíamos elaborado un plan de alfabetización Ujú. para el 2024 eh, y pensábamos contar con determinados recursos para eso. Entonces, al ver que se habían limitado o inclusive eliminado algún bastante de líneas de financiamiento que tenían que ver con, sobre todo con la capacitación docente, bueno, estábamos readecuando para ver cómo hacíamos sin esos recursos. Bueno, y sobre que estábamos trabajando en eso, llegó la convocatoria también de Nación, así que en definitiva decirte que nosotros en realidad continuamos con un plan de alfabetización que se viene implementando hace más de 15 años en la provincia, que viene de la mano del desarrollo de capacidades, Ujú. que viene de la mano de la escolarización plena, de la inclusión que se lleva adelante en la provincia, así que por lo menos darles esa tranquilidad. Y por otro lado, decirles también que justamente como se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en alfabetización, es que Formosa, desde el año 2016, si pensamos en monitoreos de calidad educativa que hizo la Nación, Sí, desde el 2016 hasta el 2023, en pruebas a aprender, sí. Formosa ha mejorado los desempeños, tanto en lengua como en matemáticas. Ajá. Así que nuestro plan de alfabetización viene marchando bien, digamos, con buenos resultados. Ujú. Además de eso, también podemos hablar de lo que es de la provincia de Formosa en el contexto del NEA. En el contexto del NEA, según los resultados de la prueba a aprender, Formosa tiene los mejores resultados entre las cuatro provincias. Sí. Ahora, esto viene mejorando gradualmente. Estamos mejorando a un ritmo de entre 3 y 5 puntos porcentuales cada 2 años. Como los operativos de aprender, de la evaluación a aprender son bianuales, Ujú. ese es el ritmo que estamos teniendo. Y dentro de lo que son lo esperable, dentro a ver, uno tiene que hacer estimaciones y evaluaciones de los objetivos que se proponen, los recursos con los que cuenta, el alcance que va a tener, el alcance territorial, el alcance en, en cantidad de docentes capacitados, de alumnos que reciben los beneficios de la capacitación docente, Sí. y en función de eso, digamos, hacer una proyección de lo que uno puede llegar a mejorar. Ujú. Pero cómodamente te digo que entre 3 y 5 puntos porcentuales
de manera bianual la provincia viene mejorando. Ujú. Así que bueno, También, esa es una buena noticia. ¿En qué sentido? En ajá, que el trabajo de alfabetización que se viene haciendo en la provincia da buenos resultados. bien. ¿Y ustedes ven con buenos ojos entonces por lo menos la iniciativa del gobierno nacional, o si es que lo van a plantear de esa manera, de trabajar en conjunto para trabajar bien este plan de alfabetización, digamos, algo que la iniciativa está Cualquier bien. iniciativa que tenga que ver con la alfabetización, Ujú, cualquier educador, cualquier pedagogo, la tiene que considerar positiva siempre sí, y cuando los procesos de evaluación que incluya no, digamos, no tengan esquemas de expulsión de alumnos. No ujú, sé si se entiende lo que digo. Si sí, yo sí, voy a sí. preparar un plan de alfabetización y en el momento de evaluar a los alumnos voy a ir al descarte, Ujú, que no logró lo que yo quise, digamos, si la propuesta no es de ese tipo, cualquier pedagogo, cualquier docente va a estar de acuerdo. En el caso del Plan Federal de Alfabetización, sí. en realidad que nos han respetado, particularmente a nosotros, nos han respetado la propuesta jurisdiccional, Ujú, no nos han hecho, no nos han pedido que modifiquemos nada de lo que ya se viene haciendo hace muchos años. Así que en ujú, ese sentido te podemos decir que hay respeto por la decisión jurisdiccional sobre el bien. tipo de estrategias que utilizamos para la alfabetización. No te Ujú, olvides que en la alfabetización podemos tener distintos grados, ¿no? Uno habla de alfabetización inicial, sí. tal vez en el nivel inicial, en el nivel primario, y después alfabetización, digamos, ya más académica, más especializada o más profunda, ya cuando llegamos al nivel secundario. Pero siempre son procesos de alfabetización, ¿no? Son procesos de incorporación de, de mejores y más numerosas herramientas dentro de lo que es el lenguaje, la comunicación, digamos a ver, todas, todas aquellas herramientas que le permiten a la persona mejorar sus procesos cognitivos y tener una mayor comprensión del mundo que le rodea. Eso es un proceso de alfabetización. Ujú, Y que Sí, tiene, te digo, las más variadas estrategias. No es solamente leo de corrido, leo silabeando. No es exactamente eso un proceso de alfabetización. La alfabetización tiene que ver con, por ejemplo, la transversalidad de la educación. Cuando hablamos de transversalidad de la educación estamos hablando de que la educación tenga sentido en el contexto ujú, en el que el alumno vive. Por ejemplo, el alumno aprenda a leer y a escribir leyendo y conociendo o abordando temáticas que le sean familiares, que le sean afines. No sé, por ejemplo, el cultivo del pomelo acá en la provincia. sí. O sea, sí, no va a ser el cultivo de bambú. Aparte de que no vio nunca, el cultivo de bambú es algo ajeno a su realidad. sí. Entonces se alfabetiza de manera transversal, conceptualizada. O sea, y eso es lo que propone por lo menos el Plan Jurisdiccional de Alfabetización de la provincia de Formosa. Y bueno, la verdad es que desde Nación nos han respetado por lo menos esos parámetros. Y bueno, muy buenos días, Patricia. De este lado te Buen saluda día, buen día. Magalí. Bueno, haciéndome eco un poquito de todas estas cuestiones que vos nos estás contando y de que el proceso de alfabetización siempre tiene que estar relacionado con el contexto del alumno, con dónde vive, con su cultura y demás. Por ejemplo, quiero comentar de que este año vi muchos niños que en las ferias de ciencias, tanto a nivel inicial como a nivel primario, trataron, por ejemplo, el tema del dengue, ¿sí? Que es algo que Sí, está muy arraigado acá en Formosa, si bien ya se expandió a diferentes puntos del país, pero nosotros es algo que lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, fíjate cómo de esta manera los niños pueden conocer una problemática que se da acá en Formosa, principalmente, y también en otras partes del país, a través de su proceso de alfabetización. tal cual. Ese es un proceso de alfabetización transversal y contextualizado.
Y además nosotros lo trabajamos desde el paradigma pedagógico que tenemos, que es el de desarrollo de capacidad. Ujú. ¿Qué Sí, más incorporaríamos a ese proceso de alfabetización? Porque la verdad es que, viste que el nombre, el título dice alfabetización y uno cree que es aprender a leer. sí, Pero, pero es va más mucho más allá que de eso. eso, tiene que ver con el análisis, tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con el juicio crítico, Sí, tiene que ver con aquello que no está explícito tal vez en un texto, pero que se puede inferir, por ejemplo, los intereses de determinados actores. sí, Esa es la alfabetización a la que apunta la educación en Formosa. Y respecto del ejemplo que me das, que la verdad que me ayuda mucho para explicar el tema de alfabetización, eh, con la cuestión del dengue, fíjate vos, ¿sí? Se pone en agenda nacional a partir del momento de que el dengue afecta a la región pampeana. sí, Porque cuando afecta, viste, solo a Formosa o a Misiones, no tiene no tiene el mismo nivel de trascendencia en los medios nacionales. Bueno, eso también, viste, reconocer que el alumno aprenda a reconocer y a interpretar que cuando depende de a quién le pasan las cosas, es o no más o menos importante. También tienen que entender, comprender Claro. y reconocer los intereses de determinados actores. Ujú. Patricia, llevándote un poco también a nivel nacional, en cuanto a lo que tiene que ver con, a ver, con el tema de contenidos, este gobierno planteó ya cuestiones que tienen que ver, por lo menos, no sé si en el Consejo Federal de Educación, acerca de modificación en las currículas, acerca de lo que tiene que ver la forma de evaluar, sobre todo centrándose en la cuestión del contenido, qué óptica van a tener respecto a la historia, respecto a, no sé, a la matemática, cómo van a enfocar eso. Es algo que se habló porque, a ver, también es algo que el presidente por primera vez yo lo escucho hablando de educación por lo menos, no es algo que está muy dentro de su agenda. Bueno, si me permitís, Rubén, voy a ser un poquito desconfiada, Sí, porque, bueno, este presidente también dijo que se iba a cortar un brazo antes de poner algún impuesto, sí, y bueno, y los apuestos también dijo que los trabajadores no tenían que pagar ganancias, y bueno, regresó el impuesto a las ganancias. Entonces entiendo que hay un discurso, hablar de educación ujú, y hablar de la importancia de la educación y de los beneficios que tiene el ser humano a partir de la educación, es siempre un buen discurso político. sí, Ahora, en los hechos, particularmente desde la mirada de Formosa, tener un plan de alfabetización, eh, lanzarlo a nivel nacional, pero sin financiamiento, eh, vamos que no, ahí es donde tenéis que ver, porque si vamos a trabajar fuertemente sobre alfabetización, ujú, de la mano que tiene que venir un acompañamiento con qué, con recursos. Nosotros, como te digo, o sea, la alfabetización se viene trabajando hace mucho en Formosa y ustedes lo escuchaban más como estamos trabajando en diferentes cursos de capacitación sobre el abordaje o la preparación de secuencias didácticas según el desarrollo de capacidad. En este momento están lanzando en distintas delegaciones de la provincia la planificación áulica a partir del desarrollo de capacidades. O sea, sí, esos son parte de nuestro plan de alfabetización, pero no es que se ujú, hacen este año, se vienen haciendo hace muchos años en la provincia. El despliegue, el alcance, el poder llegar a todas las delegaciones, a todos los docentes, implica recursos. claro, Bueno, si realmente están decididos a trabajar por la alfabetización, deberían acompañar a las provincias con recursos y eso, bueno, creo que ellos también ya lo anunciaron, ya lo dijeron ujú, y han eliminado recursos, no solamente dentro del salario docente, sino también otro tipo de recursos que tenían que ver con el diseño, propuestas de capacitación docente para las cuales venía ciertos recursos y contratar especialistas para que pudieran dictar esas capacitaciones. ujú. Bueno, eso tampoco está más ahora. Así que Y bueno, otra en cosa ese que sentido, que también, decirte, permitime desconfiar sí, un poco. Sí confío más en que, tal vez a otro ritmo, ajá, nosotros vamos a seguir por nuestra línea
O sea, no claudicar. De hecho, te vuelvo a repetir, si leen los medios se van a dar cuenta que el ministro Arauz estuvo lanzando ya en varias delegaciones la planificación áulica, un curso de capacitación destinada a directivos y docentes de Ujú. nivel primario, la planificación áulica en base al desarrollo de capacidad. Y otra cosa que Así también que, se refirió Milei tiene que ver con evaluar a los docentes. ¿Ustedes cómo lo toman eso? mira, la evaluación del docente ya te la da la prueba de aprender también. Si el alumno no Ujú, aprende, eh, hay un problema en el proceso de enseñanza y ese papel, esa responsabilidad la tiene el docente. En realidad cada Sí, evaluación educativa destinada a los alumnos es una evaluación indirecta sí. a los docentes. Después, la evaluación docente en sí, por ejemplo, para el que aspira a ser director, que rinde un examen, por ejemplo, el que aspira a ser supervisor y que rinde un examen, ese es otro tipo de evaluación docente. Pero cualquier operativo de evaluación a estudiantes, Ujú, indirectamente, es una evaluación al docente. Eso lo saben, lo sabemos todos los docentes. Pues sí. si yo tengo un grupo de alumnos de sexto año, pensemos en el aprender, que es lo más conocido. Ujú, Hay otras pruebas, que también sí, las aplica la Nación, que después les cuento si quieren, pero pensemos en las aprender, que son las censales, o sea, las que se hacen absolutamente todos los estudiantes de sexto año de primaria y a todos los estudiantes de sexto y séptimo año de secundaria. Digo séptimo año por las escuelas técnicas. sí. Em, en esos casos, según los resultados que uno tenga en secciones de sexto año, indirectamente uno está evaluando al docente de matemática y lengua. Si Ujú, tenés una sección, un sexto A, por decir, de un secundario, y tenés que solamente el 20% de tus alumnos sacó un desempeño satisfactorio y el 80% sacó por debajo del nivel esperado, es una evaluación para el docente. claro. El, Sí, el ser humano nace con capacidad. Todos los seres humanos nacemos más o menos con la misma cantidad de neuronas. Nacemos con la capacidad de aprender. Cada uno a su ritmo, cada uno con lo que le motiva, con lo que le despierta interés, con cada uno con sus talentos. Esto viene de la mano. El desarrollo de capacidad de nuestro paradigma pedagógico viene de la mano de las neurociencias, de las propuestas de Howard Gardner, quien pensó, no sé si se acuerdan o escucharon nombrar de las 7 inteligencias, que ahora sí, ya son como 12. ujú, Bueno, Howard Gardner fue el primero que plantea que las personas nacemos y si bien tenemos la misma cantidad de neuronas, tanto genéticamente o tal vez por el entorno, o sea, por el contexto familiar, social, en el que nos rodeemos, hay algunas secciones del cerebro que tienen una capacidad de desarrollo superior al resto. Ejemplo, la capacidad de la inteligencia psicomotriz, ujú, la inteligencia para la expresión oral. ¿Vieron el que es verborrágico, el que habla bien, ¿entendés? O sea, sí, la escuela, ¿qué es lo que hace? Catalizar, digamos, esa inteligencia que ya trae la persona y hacerla crecer, ¿sí? sí. Hacerla expresar en su máximo potencial. Eso es lo que tiene que hacer la escuela. Bueno, de la mano de eso es que bueno, también el docente en su aula tiene que pensar, todos pueden aprender. Ujú. Yo tengo que hacer que todos mis alumnos progresen, pero no todos tienen el mismo punto de partida. Hago un buen trabajo cuando todos progresan y avanzan. sí. Además tengamos Y en cuenta también, Patricia, de que hoy también es todo una complejidad desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto en el que en un aula te encontrás niños incluso con personas con discapacidad, entendés que también es todo un proceso adaptar, ¿no es cierto?, a este niño, adaptar las actividades, que si bien sabemos tienen su acompañante terapéutico, tienen su maestra especial muchas veces, pero a veces es una maestra también especial para toda la escuela
siendo, no sé, 20 chicos con discapacidad y entonces a veces la maestra especial también no da abasto y la maestra muchas veces, la maestra de grado se queda sola en el aula, entonces son un montón de cuestiones que también ponen en juego todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que constantemente es un desafío porque constantemente también se van modificando, ¿no es cierto?, todo lo que son las tradiciones, las culturas de todos los tiempos. La verdad, muy atinado muy atinada la reflexión, Magali, porque la verdad que le agregaría inclusive muchos otros elementos a lo que es la educación de hoy. El enorme proceso de inclusión que afortunadamente vive el sistema educativo argentino, y hablo de inclusión, o sea, de que todos los alumnos o todas las personas en edad escolar estén dentro del sistema educativo, en cualquiera de los 3 niveles obligatorios. Eso es enorme, enorme. Te doy un dato de Formosa. Sí, Cuando yo iba a la escuela secundaria, y según el censo 91, en Formosa, solamente el 56% de los jóvenes de entre 12 y 17 años estábamos en la escuela secundaria. La gente de mi edad, yo tengo 52 años, somos un grupo de privilegiados, madre. sí, totalmente, ¿Eh? A ver, totalmente. ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Que mis amigos, con los que yo jugaba en la vereda de mi casa, muchos de ellos fueron a trabajar con su papá de albañil. Sí, Terminaron su primaria y directamente no empezaron la secundaria. Y estoy hablando de gente de mi edad, 53, 54 años, que después tuvieron la oportunidad con Planfines, con los ESEP que tenemos acá en la provincia, de completar la secundaria, completar algún trayecto de formación profesional. Pero esa fue la realidad en la década de los 90. Después vino el modelo formoseño, ya en el año 95. Pero el dato que te estoy dando, y lo pueden comprobar revisando estadísticas de esa época, del censo 91, puedes pensar que solo la mitad de los adolescentes de entre 12 y 17 años estábamos en la escuela. ¿Y qué tipo de aula era? Porque quienes éramos esa mitad de adolescentes que estábamos en la secundaria, los que teníamos recursos, los que teníamos exactamente. padres que no tenían recursos, pero que culturalmente sabían que la educación era importante y que aunque hubiera poco para comer tenían que mandar al chico a la secundaria. Estaban aquellos adolescentes que tal vez en sus casas había libros, Sí. ¿entendés? Entonces, La pensar educación que era vos, para unos si vos pocos. hubieras sido docente, exactamente, si vos eras docente, si vos eras docente en la época en que yo fui alumna, obviamente estábamos todos los que podíamos, nos sacábamos todos relativamente 7, 8 y 9. Sí, ¿Me entendés? Entonces, ¿qué exactamente. piola? Ya estaban seleccionados los que estaban en mejores condiciones. Para ir a la escuela. ¿Entendés? Sí, Exactamente, estábamos seleccionados y obviamente que era mucho más cómodo dar clase Sí. en esa escuela. Por eso por ahí escuchás esas añoranzas de, no, antes la escuela era así, claro, pero tenías la mitad de los adolescentes afuera de la claro. secundaria. Pero era otro contexto. Hoy Bueno, tenemos a hoy los todos en la tenemos escuela. a los incluidos, hoy tenemos también la tecnología, el chico que no te mira, que no Ujú. mira el pizarrón y Exactamente. que mira una pantalla. Hoy Es tenemos mucho más difícil todavía que en ese tiempo, ¿no? pero Que alguien que tenía que obviamente divagaba mirando eso, la ventana, por ejemplo, ¿no? Digo, hoy por hoy están los chicos no sé si dependencia, pero sí con una cuestión muy irregular con el uso de las tecnologías. Y ese bueno, es el desafío de y ahí hoy, es ese es el desafío de hoy, la educación secundaria en un curso, en una sección, en pe- un ah, grupo de alumnos sumamente diverso, sí, déjame aportar el algo que también, Patricia. puede, el que tiene acceso a recursos y el que no tiene. Hoy tenés en un solo curso Sí. un alumno que viene tal vez de una familia donde hay una notebook por persona, Ujú. y también va a tener de compañero ese alumno que viene de un hogar donde tal vez no hay ningún equipo informático y hay Sí. un smartphone. ¿Se entiende? Ujú. Eso es lo que convive hoy. Obviamente Pat- hay Pat- que preparar estrategias distintas sí, para Patricia, los grupos de alumnos.
Yo aporto, digamos, lo mío, mi experiencia, por así decirlo. Yo vengo de la etapa del polimodal, donde el noveno grado era el filtro. Muchos de mis compañeros, por adeudar 2 o 3 materias, quedaron fuera del sistema, prácticamente. Eso, a ver, eso se heredó de la época del menemismo, ¿no? Sí, Y era realmente punitivista en el sentido de que si vos no eras bueno en matemática, por ejemplo, o no eras bueno o tenías algún tipo de problemas como para poder aprender determinadas disciplinas, quedabas exento del sistema educativo como tal. Y muchos de mis compañeros no así es. terminaron el secundario por esa cuestión. No pudieron ingresar a una fuerza de seguridad, por ejemplo, que añoraban con eso o soñaban con eso. No pudieron seguir una carrera universitaria o terciaria y se quedaron haciendo changas o terminaron después de mucho tiempo entrando a la universidad, rindiendo un examen introductorio a los 25 años y a partir de ahí como comenzaron nuevamente su carrera académica. Y esto lo digo yo porque conozco y soy testigo de esto que te estoy contando. Y yo terminé el secundario gracias a que no me llevé ninguna materia. Hasta esto, y yo te cuento, yo tengo 34 años, o sea, y esto pasó hace 15 años, como 20 Sí. ponele, y el sistema educativo era muy bravo en ese sentido. Vos no eras bueno en matemática y te quedabas No, era afuera, un sistema educativo de de filtro descarte y de de seres descarte. humanos, ¿entendés? Donde hay un tipo de saberes válidos y que vos seas, por ejemplo, un excelente deportista, Ujú. no se tenía en cuenta. No sé si Sí, se entiende, era que el que era el bocho en matemática y lengua, ese era el único que sabía todo. sí, sí, Sí. sí. Digamos, si vos tenías después artes, vamos a Era otra el cuestión. galardonado el que Vamos Claro, a estaba. yo otra tenía cuestión. compañeros que, por Ustedes se dieron ejemplo, cuenta que cómo era el perfil del abanderado cuando ustedes iban al colegio. el que tenía El mejor, el que abanderado, ¿salía tenía, elegido mejor compañero? Por lo generalmente no. general no, por lo No. general no. Bueno, Era el fíjate malo vos, el del mejor grado, pues no, compañero, ¿quién es no elegido? quería dar la tarea, ¿viste? Viste, ponía el brazo, viste, ¿te acordás que ponía el brazo y decía, no me copies, viste, Sí, él solito? exactamente. Profesora, me está El copiando. individualista se premiaba, viste, el individualista, a ese que no compartía, que no trabajaba en grupo, por eso está nuestro desarrollo de capacidades con trabajo Ujú, en equipo. Bueno, eh, lo que te iba a decir del mejor compañero, que es una práctica que hasta ahora no se pierde, ¿a quién se elige mejor compañero? Esto, lo que estamos haciendo ustedes y yo en este momento es alfabetización, es reflexionar, fíjense, interpretar, inferir. ujú. O sea, es un tipo de alfabetización ya más avanzada, digamos, que lo que es la inicial o la media. Pero bueno, esto es lo que tiene que pasar en el aula también. Esto es un proceso reflexivo y de juicio crítico. Pero Sí, volviendo al ejemplo del mejor compañero. El mejor compañero es el que no hace bullying, es el que sí, no se burla de algún aspecto físico de los compañeros, no sé, el gordito, viste que es el que integra, el que no pelea, Sí. el que dialoga, se lleva bien con varones y mujeres. sí, ¿No es ese el perfil del ciudadano Ujú. que totalmente. lidere procesos de comunidad organizada que necesitamos? Y a eso yo Y me refería cuando te a ese preguntaba, que tenía ese perfil sí. de liderazgo o de persona, si Ujú. no aprobaba matemática o lengua, como dijiste vos, Rubén, no le daban el título de la GB3, ¿te acordás? Sí, 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 por eso digo. Hizo así el sistema educativo. Bueno, Bueno, nuestro sistema educativo de hoy, ujú. el del modelo formoseño, tiene como centro a la persona, Bueno, al me estudiante, pasa como, por ejemplo, como tenía ser humano. una capacidad uno de mis compañeros que era un gran dibujante. Capaz que era, no se destacaba en las demás disciplinas, quedó fuera en el secundario y hoy es un Sí. tatuador, es un artista, o sea, vive de eso. No pudo terminar el colegio, no terminó el Y colegio secundario porque el sistema lo el echó. sistema tiene la obligación y él tiene el derecho de ser parte del sistema educativo y Ujú. ser también diplomado. Entonces, no todas las áreas curriculares se pueden evaluar de la misma manera Claro, y no todos hacemos progresos o hacemos un camino, una trayectoria exactamente igual en las diferentes ciencias. ¿Por qué? Porque las motivaciones, las vocaciones son diferentes en las personas.
Y porque los tipos de inteligencia con los que innatamente venimos y las que llegamos a desarrollar Sí. primero en el contexto de la familia y después en el sistema educativo y socialmente, son diferentes. Ujú. Por eso, Patricia, yo te preguntaba si es que el gobierno ahora, este nuevo gobierno, tiene un plan de educación que lo vaya a presentar en algún momento, no sé si en el Consejo Federal de Educación, para tratar la parte Lo que curricular, presentó la en parte... el Consejo Federal de Educación, Sí, el Plan Federal de Alfabetización, ¿en qué consiste? Consiste en pueden buscar en internet, resoluciones del Consejo Federal. sí, sí, sí. Está la resolución, que no me acuerdo el número, pero creo que es 470 y pico. Eh, bueno, se aprueba el Plan Federal de Alfabetización, Ajá, que contiene los 24 planes jurisdiccionales. bien. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Sí, Sí, pero yendo un Está el poco más nuestro ahí. allá, Lo esto... pueden revisar porque está el nuestro ahí también. Claro, sí. por eso yo me refiero mucho, cada gobierno tiene su, su forma de ver la realidad, de ver la historia y también de la forma en que van a abordar los contenidos y la forma que los contenidos van a ser tratados también. Por eso digo, yo obviamente no sé cómo van a hablar, por ejemplo, de historia, por ejemplo, cómo van a contar la historia, si la historia de Mitre, en el momento, no sé, en el gobierno de Néstor y de Mira, Cristina para eso se se tiene que trabajar. modificó. Bueno, va a ver, eso también requiere de consensos federales y en A esos eso quiero consensos llegar. federales hay un resultado, hay un producto que se llama los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios. Y ahí Sí. todas las provincias definen cuáles van a ser esos núcleos de aprendizaje prioritarios. Ujú. Los tenemos, los trabajamos, estos están disponibles en la web, tienen disponible todas las jurisdicciones, acá Sí. también en Formosa cualquier docente, pero además nosotros tenemos dentro de esos NAP los núcleos de aprendizaje prioritarios locales, Ajá. ¿sí? Contenidos locales. ¿Se acuerdan cuando recién al principio de la charla que tenemos Sí, les sí, sí, contaba sí. de los saberes locales contextualizados? Sí, sí. Ahora nosotros a estos genéricos para todas las jurisdicciones le agregamos los contenidos locales. Entonces, nuestro plan de alfabetización, en el momento de seleccionar contenidos, tanto para la capacitación docente como para la planificación áulica, se basan en los saberes priorizados locales Claro. y también en los núcleos de aprendizaje prioritarios consensuados a nivel federal. Ujú. Sí. Bueno, No dijeron ellos que fueran a tocar los NAP. No tengo Bueno, entendido, pero ya de por sí los NAP son bastante liberales, ¿no? claro, no, por eso Los que digo, ya tenemos son claro, bastante liberales. por Ya eso les aviso, digo, puede empeorar, sí. el tratamiento de la currícula para Sí, pues, modificar ese tipo de cosas, porque cada gobierno después trae su impronta, su filosofía histórica, su manera, su perspectiva de ver la vida. No sé, capaz que vamos a terminar acá los pibes hablando de Murray Rothbard o de Adam mira, Smith. cuando uno lee los NAP, en realidad uno lee esos contenidos Sí, y la verdad que uno va a estar de acuerdo con todos. El tema es que autores o qué miradas busques. Eso eh, te decía hoy, por eso sí, es importante pensar la educación más por el desarrollo de capacidades más que por el contenido. sí, ajá, ¿Sí? Porque si totalmente. nos enfocamos en el tal cual. contenido, vamos a leer solamente, no sé, la historia de Mitre. Pero si pensamos en desarrollo de capacidades, comprensión lectora y llegar a grado de alfabetización con capacidad de análisis, interpretación y juicio crítico, podemos detectar inclusive intencionalidades en un autor y otro. Ajá. Sí, Entonces, si tenemos que totalmente. pensar la declaración de la independencia el 25 de mayo, quién fue San Martín, depende de qué autor leas, vas a tener una posición tomada, una posición Exactamente. política e histórica del autor. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, ¿Entiendes? O sea, los contenidos están, los que vos leas, no tenés ahí la bibliografía. Ujú. eso ya va Mitre a según depender de quién. cada Mitre, docente. Mitre según Félix Luna o Mitre según Sarmiento. Sí. No sé si me entienden. Sí, 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 Entonces, sí, sí, mira, sí, estamos sí. lo entendiendo. ideal También el sería, revisionismo nosotros histórico. en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Ajá. Lo presentamos a los dos. Claro. Sí. Por eso tenemos saberes locales priorizados. ¿Qué implicó el papel de Mitre para los territorios nacionales? Ujú. Eso es un saber que forma parte de los núcleos de aprendizaje prioritarios federales, ¿sí? El gobierno de Mitre, pero bueno, ¿el gobierno de Mitre cómo fue?
con el territorio nacional de Formosa. Ahí yo tengo un saber local priorizado, yo agrego eso. Ujú. Y A contextualizado. la nación ni le importa, no le Sí. importa a ver si nosotros le enseñamos qué implicó la despreocupación de Mitre del territorio nacional, digamos, de todos los territorios nacionales. Ujú. Pero a nosotros sí nos importa, porque es Sí. parte de nuestra historia. Claro. Fue parte de los años de desinversión, fue parte de los años en que éramos parte de una nación y esa nación no nos tenía en cuenta. Ujú. Entonces ahí nos parece importante que lo conozcamos. Y bueno, y eso hacemos, eso está en los diseños curriculares de acá de la jurisdicción. Claro. Bueno, Patricia, otra cosa que me gustaría como remarcar en este contexto educativo en el que estamos atravesando es que hay muchas personas que dicen que la educación va como en picada, como que está, viste, cada vez peor en cuanto a calidad y demás, pero una mirada que hice yo, ¿no? Desde algo personal y también como mamá que tiene actualmente dos hijas, una en el nivel primario y otra en el nivel inicial, y es que quizás la educación hoy en día enseña mucho de valores también. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo veo con mis hijas es que ellas tienen una mirada más empática hacia el otro, más comprensiva, y esto ¿de dónde viene esto? Bueno, viene de que en el aula hay mucha diversidad, de que ellos tienen compañeras o compañeros con autismo, tienen compañeros con alguna discapacidad por ahí motriz, ¿sí? Y ellas están acostumbradas a convivir con niños así, no les molesta, no les resulta raro, y es más, ellas, lo que yo veo, no solo de ellas, sino también de su grupo de compañeros y de alumnos, es cómo les permite convivir de manera armónica a todos en el aula, integrando estas discapacidades. Así es, esa es la maravilla, lo bueno que tiene el aula de hoy, ¿no? El aula de hoy, si bien por ahí, ¿dónde está el desafío, lo que nos cuesta a los docentes? ¿Cómo hago hoy con la tecnología? ¿Cómo hago hoy Sí, con esta diversidad de alumnos? ¿Tengo más trabajo? Sí, tengo más trabajo porque tengo que preparar propuestas didácticas diferenciadas, pero humanamente las personas son diferentes. Antes estos alumnos que hoy los ven incluidos estaban escondidos en las casas, sí, las familias no los sacaban. Y nosotros vivíamos un mundo como de todas las personas que tipo éramos todas normales, claro. ¿entendés? ¿Sabes No qué? sabíamos ni cómo hablarle a una persona que tiene capacidades diferentes, no Sí. sabíamos qué hacer. Y hoy es una riqueza poder saber cómo comportarte con una persona con una capacidad diferente. Totalmente. O también vivir más en un mundo más respetuoso, porque fíjate, En un mundo más respetuoso, y Magalí, lo que se aprende de una persona, no sé, tal vez disminuida visual, claro, lo que se aprende tal vez del contacto y el afecto y el cariño de chicos y jóvenes con síndrome de Down, por ejemplo. sí, Sabemos que la escolarización, la inclusión a los chicos con síndrome de Down les permitió tal vez no tener las notas que podés tener vos o Rubén en matemáticas, pero les permitió terminar la escuela secundaria con un oficio. sí, Sabemos que algunos pueden realizar tareas en panaderías. Eso es el desarrollo y la dignidad humana. sí, Y tiene totalmente. derecho a tenerlo, a lograrlo y a insertarse socialmente Pero y a convivir con el resto de las personas. quiero traer una experiencia muy personal acá a la mesa de debate que estamos armando, que está muy interesante, también para que sepan por qué lado viene también toda esta reflexión mía personal. Y es que, bueno, yo tengo un sobrino de corazón, digamos, no es sobrino de sangre, que tiene autismo. Y él va a la escuela, a una escuela pública, ¿no? Y él su trayectoria, digamos, escolar hasta el día de hoy, que él está en segundo grado, siempre fue en escuelas públicas. Y encima viene él con su grupo de compañeritos desde sala de cuatro. Entonces, sus compañeritos ya saben que él es autista, además, ya saben cómo manejarse con él. E incluso los compañeros mismos
lo cuidan en ciertos aspectos a él. Por ejemplo, cuando saben que hay un lugar que va a haber mucho ruido y que a él le puede llegar a generar algo, Ujú. ya lo ayudan a regular de cierta manera esta situación. Porque él tuvo una semana en la que tuvo que ir sin su maestra porque estaban haciendo unos cambios, o sea, la maestra que lo estaba acompañando tuvo que renunciar a su cargo y mientras los padres se acomodaban y buscaban a otra maestra, él tuvo que ir solo. O sea, en realidad los padres fueron, pero al aula no podían entrar con él. Entonces los compañeros lo ayudaban, lo integraban, lo guiaban, lo orientaban, o sea, lo acompañaban. Esa situación para mí es maravillosa, que los chicos desde chiquitos vayan creciendo con esos valores de respeto, de empatía, de cuidar al otro, de saber que esa persona de cierta manera necesita tu ayuda y no como vos decís, ser meramente individualista, sino poder mirar al otro. Así es, fantástico. Bueno, si eso vos como mamá podés valorar del sistema educativo de hoy, eso es lo que tenemos que, a ver, alimentar, Ujú. de eso tenemos que alimentar la cultura de esta comunidad, de este pueblo formoseño. Eso es lo que nos va a hacer crecer como sociedad. Eso es desarrollo humano, ¿sí? Ujú. Que el desarrollo no sea meramente y únicamente económico, porque las personas podemos hacer mucho daño, tal vez con plata en el bolsillo, Sí. pero sin estos valores que vos acabas de mencionar y que, te digo, realmente emociona que una madre pueda, viste, cuando necesitamos que las familias también acompañen esta transformación que llevamos adelante, que la entiendan. Ujú. Sí, Bueno, la verdad que te agradezco, Magali, que hayas compartido eso y sé que hay muchas otras familias que también la valoran, pero no siempre es así, ¿eh? Hay sí. también algunas qué sé yo, familias tal vez más conservadoras o con otras ideas de lo que tiene que ser la educación, Sí. que hacen frente a esta nueva propuesta y que muchas veces no nos dejan avanzar al ritmo que queremos avanzar. Ujú. Pero en fin, así es la construcción, así es esta La inclusión. esta cruzada que vamos a decir que la hacemos entre los educadores, los medios de comunicación, ¿no? Y que tienen muchísimo alcance. Por eso siempre les voy a agradecer también estos espacios que nos dan para poder hablar y reflexionar de estas cuestiones. Patricia. Creo en gran medida que el sistema educativo ha Ujú. mejorado muchísimo en la inclusión, estoy hablando acá de Formosa, Sí. ha mejorado muchísimo en calidad educativa y para ello tenemos en este momento como resultado las pruebas que la misma nación ha tomado durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Alberto, o sea, independientemente de eso, el aprender fue implementado por el gobierno de Macri. Ujú. Fue una idea del gobierno, una propuesta de la política educativa de Macri, así que fíjate vos, el modelo formoseño en su sistema educativo, bajo el paradigma de desarrollo de capacidades, se pone bajo la lupa de una prueba, aprender, diseñada por un gobierno liberal y da buenos resultados también. Ujú. Patricia, En muchísimas gracias. primaria, progresivamente, Ujú. al ritmo que les comentaba recién. Secundaria un poco más lento, tal vez con mayores obstáculos, Sí. pero yo creo que de a poco vamos a ir mejorando también. Patricia, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y la verdad que siempre es un honor poder hablar con vos de estos temas que en sí ya son muy, pero muy jugosos y ricos y del cual podemos seguir hablando mucho Seguro. tiempo. Muchísimas gracias, Patricia. Que Gracias a tengas ustedes, una buena muchas jornada. gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.